Vamos a leer la palabra de Dios, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, al capítulo 3, versículo 6. Versículo 23, capítulo 2. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Bendita es ella. Ella es nuestra única verdad, Padre. Te pedimos hoy, Jesús, que tu luz venga a nuestro entendimiento, para que nos alejemos de las discordias, de tanta pregunta incoherente a tus hechos, a tus grandezas. Espíritu Santo, tú eres el único que nos puede enseñar, y que en esta mañana la enseñanza que tú traes sea clara, y no solamente para nuestras mentes, pero para nuestras vidas, que de esa manera podamos ser obedientes y obedecer con gozo y caminar en tu palabra, Dios. Que podamos reflejar tu grandeza, tu verdad y tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la cita bíblica que acabamos de leer, se dan dos acontecimientos en el día de reposo. Uno afuera en los sembrados, donde sus discípulos, los discípulos de Jesús, arrancan espigas en este día de reposo. Y el segundo acontecimiento es dentro del templo. Nos relata Marcos que Jesús nuevamente trae sanidad. Ahora a un hombre con una mano seca o deforme o paralizada, como la relatan otras traducciones. Continúan las contiendas en contra de Jesús. Ahora se trata del día de reposo. Hay muchas preguntas, y estas pues tienen una respuesta. Lo que vamos a ver en el desarrollo de este sermón. Primero, ¿qué dice la ley en cuanto al día de reposo? ¿Qué dicen los fariseos? ¿Y qué dice Jesús en cuanto a este día de reposo? Y dentro de este sermón podemos ver muchas razones por las cuales odian a Jesús. Al parecer, Jesús tenía y tiene muchos seguidores, pero no todos creían en él. Hay aquellos quienes cuestionaban todo lo que Jesús decía. Los fariseos preguntan: ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Veamos primero, ¿qué dice la ley sobre el día de reposo? En la ley recibida por Moisés en el monte Sinaí estaba estipulado lo siguiente. El libro de Éxodo 23:12. Perdón. 6 días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus bueyes y tus asnos,
y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Cumplan con todo lo que les he ordenado. Más adelante, el capítulo 34, 21, nuevamente en Éxodo, trabaja durante 6 días, pero descansa el séptimo. Ese día deberás descansar incluso en el tiempo de arar y cosechar. Una orden de Dios de descansar el séptimo día, descansar un día. Dios, el creador del universo, descansó el séptimo día, Génesis 2:2. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Dios es omnipotente, es todopoderoso, aunque nosotros podamos pensar que el trabajo es muy arduo de Dios, pero su poder no disminuye en lo absoluto. ¿Qué significa que Dios reposó en el séptimo día? Que cesó de hacer su obra, la culminó. Y Dios utilizó este ejemplo del reposo en el séptimo día para establecer el principio del día de reposo para su pueblo. En la ley, el 4º mandamiento dice acordarse del día de reposo y santificarlo. Estaba estipulado por el Señor. Pero bajo la ley del Antiguo Testamento, los judíos trabajaban constantemente para mostrarse aceptables ante Dios. Ellos trataron de obedecer todas las leyes ceremoniales, leyes del templo, las leyes civiles, y por supuesto que ellos no podían cumplir con todas ellas. Vemos que Dios proporcionó una serie de ofrendas y sacrificios por el pecado para que ellos pudieran acercarse a Él para obtener perdón y restaurar esa comunión con Dios, pero solo de una manera temporal. Como nos dice Hebreos 10:1, nos dice que la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, lo que sí pueden hacer es atenuar, es calmar la ira de Dios a causa del pecado y extender por cierto tiempo el perdón por medio de su gracia. Nos estamos refiriendo a los sacrificios en aquel momento que se realizaban en los templos. Pero estos sacrificios señalaban hacia el futuro. Fueron ofrecidos en anticipación del sacrificio supremo de Cristo en la cruz. Hebreos 10:12, quien habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Después de realizar el sacrificio supremo, Jesús se sentó y descansó. Esto es que cesó, culminó su labor de expiación. La labor de redención estaba terminada por lo que Jesús había hecho en esa cruz por nosotros. Sus últimas palabras, consumado es, todo se ha cumplido. Nosotros no tenemos que trabajar en el cumplimiento de la ley para ser justificados. Escuche con atención. No trabajamos para ser justificados ante los ojos de Dios, como lo acostumbraban a hacer los fariseos a través de todos los sacrificios. Ahora nosotros sí cumplimos con nuestras responsabilidades para santificarnos, las responsabilidades de acercarnos a Dios, de estudiar la palabra para mantenernos santos, separados para Dios y estar en comunión. Por eso no podemos comprometer el día del Señor. El día que el Señor ha separado para su descanso, para su comunión, para santificarse, no puede ser comprometido. Jesús vino para que nosotros pudiéramos descansar en Dios y en la salvación que Él ya ha proporcionado. Algo que los religiosos no podían entender.
Y por eso siempre estaban vigilando a Jesús, estaban atrás de él para preguntarle por todo lo que él hacía. El primer acontecimiento, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Aquí una mala interpretación de la palabra por parte de los fariseos. La ley lo permitía arrancarlo con las manos, Deuteronomio 23-24. Cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que deseas hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. En realidad los discípulos estaban cumpliendo con la ley, porque decía que no utilicen una hoz, porque de este caso era considerado como una cosecha, como un trabajo. Aquí los fariseos habían aplicado su propia interpretación y consideraron este hecho como una violación de la ley. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante esto? El versículo 25. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? La respuesta de Jesús. ¿Cómo respondió Jesús? El Señor no pierde su tiempo al responder. Él va directo a la palabra. El Señor le citó el libro de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 al 6, en donde nos cuenta la historia. Dice: ¿nunca leíste? Ustedes, maestros de la ley, enseñan, ¿y nunca leíste la historia de David? En un momento difícil de su vida, cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo, David tuvo que huir de una manera muy precipitada, sin llevar consigo ni armas ni provisiones para el camino. Entonces fue cuando David llegó a la ciudad de Nob y pidió al sacerdote algo de comida. Pero lo único que había allí eran los panes de la proposición. Esos panes eran una porción santa de las ofrendas de Dios, que solo podían comer los sacerdotes. Ahora, sin embargo, el sacerdote se los dio a David. Y la Escritura no condena en ningún momento tal acción. Aquí podemos ver en esta enseñanza el paralelismo entre lo que ocurrió con David y sus hombres y lo que estaba ocurriendo con Jesús y sus discípulos. David, de acuerdo a la ley, pues había incumplido al comer los panes de la proposición, pero había ciertas excepciones y las circunstancias lo legalizaron hacerlo. Debemos recordar que los panes de la proposición estaban reservados para aquellos que Dios había elegido para servirle en el ministerio especial del sacerdocio. Ahora, aunque David no era un sacerdote, pero tampoco era cualquier persona, él era el ungido del Señor. Por lo tanto, el sumo sacerdote consideró que tanto David como sus hombres tenían derecho a comer aquellos panes. Una breve ilustración para que usted mire esta situación. Si usted es invitado a un tour, a un paseo en la Casa Blanca, y mientras camina por los pasillos, un gran letrero llama su atención: prohibido la entrada. Mientras más se acerca, se puede leer con mayor claridad. Su mente divaga sobre qué habrá en ese cuarto que está prohibida su entrada. Para su gran sorpresa, se abre la puerta y a su vista está el hijo del presidente.
en ese lugar prohibido, se abre la puerta. El hijo del presidente lo invita a pasar. Usted pasa, usted no ha violado ninguna ley, porque estás invitado por el hijo del dueño. Pongámoslo de esa manera. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Claramente que sí hay excepciones en ciertas circunstancias que aún parecieran ser inquebrantables. ¿Puede usted imaginarse lo que pasaba por la mente de los fariseos en ese momento? ¿Y quién se cree este Jesús? Pues ellos podían aceptar las excepciones como con un rey como David, pero Jesús, quien estaba en su mira del rechazo, no podía esperar ser tratado de la misma manera que David. Y al parecer Jesús se estaba colocando al nivel del rey David. Pero al fin y al cabo era su descendiente legítimo, Mateo 1:1. Y más adelante el Señor se presentó incluso como el Señor de David. Hay otro punto de paralelismo muy importante entre ambas situaciones. Recordemos que en aquellos momentos David había sido ungido ya como rey, sin embargo había sido rechazado y en lugar de reinar estaban intentando matarlo, al igual que a Jesús. Dice Marcos al final, en el capítulo 3, versículo 6, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo, para matarlo. A Jesús, al ungido, al Hijo de Dios, al Rey de su pueblo, estaban planeando matarlo. Ahora, como si esto no era suficiente, ¿qué hace Jesús? Versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muy bien. A los fariseos les pareció que Jesús había traspasado todos los límites razonables al comportarse de ese modo con el rey David. ¿Qué pensarían cuando a continuación dijo que él era Señor aún del día de reposo? Primero, a la altura del rey. Es lo que ellos pueden estar pensando, ¿no? Jesús se pone a la altura del rey. Y ahora dice que es él es el Señor aún del día de reposo. Para este pensamiento cerrado, una vez más el Señor se está atribuyendo privilegios divinos. No había lugar a dudas sobre lo que estaba diciendo. Escucha, la ley decía que el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, Éxodo 20:10. Y ahora Jesús dice que Él es el Señor del día de reposo, ocupando claramente la posición que solo le puede corresponder a Dios. Si nosotros observamos estas palabras exactas de Jesús, vemos que Él fue más lejos. Él no dijo que era el Señor del día de reposo. Lo que realmente dijo es que era el Señor aún del día de reposo. Señor aún del día de reposo. Lo que está diciendo que el ser humano no debe servirle solo un día a la semana, sino la semana entera, todo el tiempo. Jesús, como el Señor del día de reposo, tenía la autoridad suficiente para determinar lo que sus discípulos podían hacer en ese día, en el día de reposo. Pero ¿qué dicen los fariseos ante esto? Los fariseos son como la sombra, como espías de Jesús. Donde está Jesús están ellos. Están atentos a todo lo que hace, a todo lo que dice. Y este día de reposo había sido mal interpretado. Lo convirtieron en algo trivial e irrazonable. Escuche, por ejemplo, ellos afirmaban
que estaba bien escupir sobre una roca el día sábado. Pero si escupían en la tierra, eso hacía que se convirtiera en barro al mezclarse la tierra con la saliva, y eso era parte de un trabajo. Esa era la naturaleza de las restricciones que ellos habían ideado. Los fariseos tenían una devoción, tenían una fascinación por analizar todas las diferentes situaciones que se podían presentar en este día de reposo, y lo habían convertido en una carga imposible de llevar. Esto no tenía nada que ver con el propósito original de Dios, porque no lo habían entendido, no entendían el significado del día de reposo. Tampoco había temor en ellos. Sus tradiciones inventadas por ellos tenían mayor valor. Su propia ley, según las interpretaciones erróneas de sus maestros rabinos, quienes juzgaban con sus propias reglas. Ellos pretendían, sí, ser hombres temerosos de Dios, pero ignoraban la ley de Dios, ignoraban la predicación de la palabra. Miren, una influencia negativa sobre el pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando hay influencia negativa? Esta influencia siempre está en todo lugar. Es el imán del pecado, donde se compaginan todos los malos pensamientos. Isaías 50:20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de ellos que siguen el consejo de los malos, quienes confunden la luz con las tinieblas, quienes interpretan erróneamente la palabra del Señor. Pero qué bueno sería que en todo lugar nos recordaran la palabra de Dios, que nos predicara la palabra de Dios, porque ella es la única, infalible, inmutable, la que carece de error. Ahora la observancia de este día de reposo hacía de Israel una nación distinta a los demás y reafirmaba su identidad como el pueblo de Dios. Pero los fariseos habían olvidado que el propósito de este mandamiento era para satisfacer la necesidad de descanso del hombre, la necesidad de descanso y algo más. También el pueblo dejaba a un lado sus actividades regulares para honrar la santidad de Jehová. Dejaban sus actividades regulares. ¿Usted sabía que el exceso de trabajo tiene consecuencias negativas? Positivas para la cuenta de su banco, pero negativas para su salud espiritual y física. El concepto erróneo de trabajar acá en este país, lo que se llama el overtime, tiempo extra, adicional, es muy común y todos anhelan y desean el overtime, tiempo extra. ¿Por qué? Porque hay mayor ingreso, mayor facilidad para comprar más cosas, pero olvidan de algo que el Señor estableció: un día de reposo. 6 días trabajarás, dice la palabra, y uno estaba santificado por el Señor. Pero si hubiera 8 días, el hombre trabajara 8 días. De las 24 horas quiere trabajar 23 horas. Afanado en el trabajo, afanado. ¿Y qué pasa este trabajo? Se olvida que el Señor dijo 6 por una razón, porque su cuerpo necesita descanso, porque el exceso de trabajo tiene consecuencias negativas, pero eso no le presenta el enemigo de esa manera, le presenta algo opuesto. No le dice que va a haber depresión en su vida por el exceso de trabajo, porque es una mayor exposición al estrés.
y al mismo tiempo te mantiene alejado de tu familia, de tus amigos, y eso puede traer sufrimiento, soledad, abatimiento, alejado de la familia, alejado de Dios principalmente. Además de eso, el exceso de trabajo puede traer abuso de sustancias como el alcohol, como las drogas, a causa del estrés, la pérdida de memoria, problemas para dormir. ¿Por qué? Porque un ambiente estresante reduce la calidad del sueño, además de mayor riesgos de problemas cardíacos, hipertensión y diabetes, enfermedades cardiovasculares. Según algunas estadísticas, que el exceso de un trabajo elevaría el riesgo de ataque cardíaco en un 67%. Diabetes. ¿Por qué un horario cambiante altera el reloj biológico, elevando el riesgo de obesidad y de resistencia a la insulina, siendo estos los principales factores de riesgo de la diabetes tipo 2? Dolores de espalda, problemas gástricos, todo lo que produce las consecuencias del exceso, del abuso del cuerpo y el exceso del trabajo. El trabajo en exceso no es beneficioso para el cuerpo. Acabamos de ver, produce agotamiento, desgaste físico, mental, estrés, debilidad y muerte espiritual. Porque con 7 días de trabajo, 23 horas, 15 horas, no vas a tener tiempo para Dios, no vas a tener tiempo para la palabra, ni para tu descanso. Es de suma importancia, es vital para nuestras vidas recordar la palabra de Dios. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, reposo para Jehová tu Dios, mandamiento del Señor. Por lo tanto, debe ser un día, el día de reposo debe ser un día, ¿para qué? Para nutrir la vida espiritual y sobre todo, para adorar a Dios, al Rey Altísimo, que te da 7 días y solamente uno, para que le adores. Y no es un día completo. A duras penas puedes llegar al templo 1 hora, 40 minutos, y a la hora quieres salir desesperado. Triste realidad. Debería ser el día del Señor, un día lleno de gozo, que anhelemos, que esperemos que llegue ese día, el día del Señor, para adorarlo con tu familia, para mirar a tu familia, para que puedas alimentar a tu alma, a tu espíritu. Isaías 58:13. Si por causa del día de reposo apartaras tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honraras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, en el día de reposo? Leímos con anterioridad en el capítulo anterior. Estaba enseñando, estaba sanando, estaba sacando demonios. Jesús, el día del reposo, y ponga atención, otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿En dónde está? En su templo. Y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. En esta ocasión el Señor quiere saber cuál es su pensamiento con respecto a la compasión y a la misericordia. Ya les había dicho anteriormente que deberían aprender su significado de la misericordia. Les preguntó si habían leído
la escritura, la historia de David, si prestaran atención a lo que Jesús dice, sus obras serían de agrado a Dios. Pero ellos no estaban poniendo atención. Al tener la atención en sus palabras y no conforme a las malas interpretaciones que habían obtenido mediante sus maestros, los rabinos, y continuaban ellos obligando a las personas a cumplir. Si hubieran puesto atención, no hubieran actuado de esa forma. Aunque Jesús vio que en su corazón estaba lleno de maldad. El Señor sabía lo que ellos estaban pensando. El Señor sabía lo que había en su corazón. Pero la oportunidad de Dios estaba ahí. Esto, una vez más, otra vez más, dice la Escritura, y otra vez más en la sinagoga, y nuevamente sanando, nuevamente enseñando. ¡Cuánta maldad en estos hombres! Esto fue causa de enojo para el Señor, causa de tristeza. Esa dureza, esa insensibilidad en estos hombres. Él quería escuchar de sus labios, ya que siempre se quedaban en silencio porque sabían que Jesús estaba quitando su disfraz de santidad. Se sentían descubiertos ante la palabra de Dios, se sentían acusados y por eso planeaban matarlo. Es lo que sucede con todos aquellos que se esconden de Dios. Porque cuando hay el pecado, cuando está el pecado, cuando reina sobre la vida de un creyente, pongámoslo de esa forma, reina sobre la vida de una persona, no sobre el creyente porque dejara de ser creyente, sobre una persona, ignora la palabra de Dios. Y cuando ignora la palabra de Dios, eso es causa de tristeza para el Señor. Es causa de dolor para nuestro Salvador. Y su ira, lo importante, que la ira de Dios no se va a apartar de aquellos que se deleitan en el pecado de una manera desenfrenada. Olvidan que Dios es un Dios de amor y justicia, quien juzga y juzgará todas nuestras acciones. Así como Dios fue quien santificó al día de reposo, santificó también a su Hijo amado, Cristo, lo envió al mundo. Lo envió porque solamente Él es el único santo y justo, dice Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora nosotros tenemos descanso, el descanso espiritual en Él, pero no solamente un día, todo el tiempo hay ese descanso. Los fariseos habían tergiversado el día de reposo en un día de pesadas regulaciones. Jesús vino para libertarnos de la ley por su gracia. Romanos 6:14. Él es el Señor del día de reposo, que nos da descanso para dejar de intentar alcanzar nuestra propia salvación. En Él descansamos de nuestras obras y confiamos en su obra por nosotros. En Hebreos capítulo 4 es un pasaje definitivo con respecto a Jesús como nuestro reposo. Se nos manda a entrar en el reposo proporcionado por ¿quién? Por nuestro Señor, Salvador, Cristo. O entramos en el reposo o podemos endurecer nuestros corazones a Él, como lo hicieron los israelitas en el desierto, a causa de su incredulidad, de su duda. Pero ¿qué sucedió? Dios les negó la entrada a los israelitas a la tierra prometida, diciendo, no entrarán en mi reposo. Debemos dejar nuestra incredulidad al lado. Tantas preguntas, debemos quitarlas de nuestra vida. Cuestionamos, como los religiosos, como los fariseos. ¿Por qué enseñas? ¿Por qué sanas? ¿Por qué alimentas? ¿Por qué?
¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Estamos buscando entristecer a nuestro Salvador, enojarlo. ¿A quién? A nuestro amigo, a quien nos protege, a nuestro padre, a nuestro novio, a nuestro esposo, quien nos protege, nos alimenta, nos ama con amor incondicional. Hermanos, no existe ningún otro reposo además de Jesús, porque solo Él es quien satisface los requisitos de la ley y solo Él es quien proporciona el sacrificio que expía el pecado. Él es el reposo y la provisión de Dios para nosotros, permitiéndonos descansar de nuestras propias obras. Pues, ¿qué es lo que dijo Jesús? Él dijo que Él es el Señor aún del día de reposo. Él es el Señor. Y es algo que nosotros necesitamos dejar en claro. No un día, todo el tiempo es nuestro reposo. Para concluir, el descanso de nuestro Dios creador tiene una enseñanza para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Él, como Dios y creador, no lo hizo por necesidad. Lo hizo para darnos el ejemplo y mostrarnos nuestras responsabilidades. El descanso es una responsabilidad de cada ser humano, que reconoce que el cuerpo que ha recibido no es de su pertenencia, sino de Dios, y como tal es su templo, el cual debe ser cuidado física y espiritualmente. Repito, debe ser cuidado física y espiritualmente. Él es el Señor del día de reposo. Cuando tú tienes un trabajo, no hagas del trabajo tu Dios. El trabajo está para tu provisión, para que tú puedas satisfacer tus necesidades, no para que el trabajo sea tu jefe, el trabajo que seas un esclavo del trabajo. No puedes ir más allá. Necesitas obedecer esa ley del Señor que está establecida del día de reposo. Es la única manera, la única forma que podremos mantener nuestra salud física y espiritual. El autor de Hebreos nos ruega que no cometamos el mismo error, rechazando el reposo de Dios en Jesucristo, rechazando a Cristo Jesús. Porque si te preocupas de hacer todo menos buscar al Señor, lo estás rechazando. Si el día del Señor lo usas para tus propios deleites, estás violando la ley de Dios. Estás pecando contra el Señor. Estás rechazando todos sus estatutos. Hebreos 4, 9, 11. Quiero cerrar con este versículo. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Escuche la palabra de Dios. Si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Cristo Jesús, Él es nuestro templo. Él es nuestro sacrificio. Él es nuestro sumo sacerdote.
Él es nuestro descanso. Descansemos en el Señor Jesucristo y en su palabra. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, bendito Jesús, por tu palabra. Gracias por enseñarnos que tú eres del reposo. Gracias por corregirnos de nuestros errores, de aclarar nuestros pensamientos en cuanto al trabajo, a la labor que tú has establecido. Padre, que podamos recibir tu enseñanza, que podamos llevarla en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y entender las cosas buenas que tú tienes. Lo que tú has hecho todo es bueno, Padre. Que no abusemos de nuestra salud, de nuestro cuerpo, Dios amado. Que no nos alejemos de ti por buscar lo material. Que no nos apartemos de tu presencia y que nuestro espíritu se seque y se muera, sino que con gozo, Señor, ese día que tú has separado, ese día del Señor, lleguemos sin comprometerlo, que lleguemos con gozo, con agradecimiento a tu presencia, entendiendo que si no cumplimos, Señor, igual todos los que desobedecen, pues, Señor, hay un castigo, Padre amado. Nosotros no queremos tu castigo, queremos tu bendición. Espíritu de Dios, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a caminar, ayúdanos en esta batalla difícil, Dios. Ayúdanos, Padre, te pedimos. Señor, te pido por aquellos que no han entendido, por aquellos, Señor, que todavía no te conocen, que puedan ver en este día, sus ojos sean abiertos, sus pensamientos, su corazón sea cambiado a través de tu palabra. Y puedan descansar en Jesús, quien es el Señor del reposo. Que puedan encontrar paz, sosiego en Él. Que puedan ver que tú eres el Señor, el Salvador de todos, Padre, de todos los que te buscan y creen en tu palabra. Creen que tú diste tu vida, creen que tú diste tu vida en esa cruz. Creen que tú, Señor, resucitaste. Creen que descansas a la diestra, estás sentada a la diestra del Padre, intercediendo por cada aquellos que claman tu nombre. Gracias, Padre, por este día en el nombre de Jesús. Amén.